dispuestos a recibirlo en nuestro corazón, comencemos nuestra celebración cantando. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor, su bondad y su perdón, y su gran fidelidad, por los siglos de los siglos durará. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido a proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, el Señor, el ungido por el Espíritu Santo, el que es buena noticia para los pobres, liberación para la humanidad, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes, débil, temeroso y vacilante. Mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad. Cuánto amo tu ley, todo el día la medito. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Soy más prudente que todos mis maestros, porque siempre medito tus prescripciones. Soy más inteligente que los ancianos, porque observo tus preceptos. Yo aparto mis pies del mal camino, para cumplir tu palabra. No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseña. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y tu ley, nuestra libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles:
Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió: sin duda ustedes me citarán el refrán: médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el texto de la primera carta a los Corintios de San Pablo, donde continúa con este tema de predicar con el poder de Dios o predicar con la sabiduría de los hombres. ¿Cuántas veces confundimos la palabra de Dios con opiniones particulares? Predicamos opiniones. Predicamos discursos que tienen que ver poco con la palabra de Dios. Realmente hoy día la palabra de Dios, a todos nosotros los que anunciamos esa palabra, que somos todos los cristianos, que debemos ser todos los cristianos, porque todos los cristianos somos anunciadores de la palabra de Dios, nos da un modelo de cómo anunciar la palabra de Dios, que tantas veces no la centramos en el anuncio de lo que es la médula de la palabra de salvación, o sea, el querigma, el anuncio de la muerte, de la resurrección de Cristo, que se ha entregado por nosotros, por nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados, el anuncio de la buena noticia, y nos dedicamos a anunciar nuestra propia opinión, nuestra propia palabra, pero no la palabra de Dios. ¿Realmente la palabra que anunciamos es palabra de Dios o es palabra nuestra? Hay que tener presente el poder del Espíritu Santo en toda nuestra actividad evangelizadora. Anunciamos a Cristo con el poder del Espíritu Santo, una actividad evangelizadora, realmente evangelizadora. En una iglesia misionera se tiene que distinguir por la presencia del Espíritu Santo, por contar con el Espíritu Santo. Una iglesia que simplemente mantiene no necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo poco a poco va perdiendo importancia, que es lo que nos sucede hoy, también a nosotros, en nuestra iglesia. En una iglesia realmente misionera, que se siente anunciadora de la palabra de Dios, el Espíritu Santo es protagonista. La obra de la evangelización es obra del Espíritu Santo.
Y en ese sentido, el anuncio de la palabra de Dios que Jesús hizo en la sinagoga de Nazaret es un modelo de predicación. Allí, Jesús en esa sinagoga anuncia un texto del Antiguo Testamento, Isaías 61, del 1 al 2. La palabra de Dios. Él leyó la palabra de Dios. No su palabra, la palabra de Dios. Y después de leerla hizo un breve comentario. Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. En Jesús se cumple la escritura. Jesús es este ungido por el Espíritu Santo. Jesús es buena noticia para los pobres. Jesús, su actividad, sus palabras, sus obras son liberación para los oprimidos por el mal. Jesús se presenta como el cumplimiento de la aspiración de la humanidad, de ser liberados de la esclavitud en la que vivimos, esclavitud del mal, esclavitud del pecado, esclavitud de la muerte. Jesús es nuestro liberador, Jesús es nuestro salvador, y así se presentó en aquella sinagoga de Nazaret, el cumplimiento. Pero esta es una palabra, hermanos, que hay que creer. Esta palabra tiene que ser creída para que realmente tenga su efecto liberador en nosotros. Tenemos que creérnosla y tenemos que vivir realmente de acuerdo a ese cumplimiento. Ya tenemos entre nosotros al liberador, al que realmente nos puede liberar de todas nuestras esclavitudes. Quien lo cree, realmente en él se cumple esta palabra del Señor. Si no la creo, pues esta palabra es ruido. No puede hacer su efecto liberador en nosotros. Bueno, en su pueblo no lo creyeron. Y llama la atención en el texto de la palabra de Dios por qué no lo creyeron. No lo creyeron porque era el hijo de José. No lo creyeron por ser una persona sencilla. No lo creyeron los doctores y los licenciados de la época, porque ¿qué tiene que decir una persona humilde a un doctor, a un licenciado, a alguien que tiene toda una preparación? ¿Qué tiene que decir? Es que el doctorado en la experiencia de Dios no se aprende en las universidades, sino que hay que ponerse a escuchar a la gente sencilla. Tantas veces rechazamos el paso de Dios por nuestra vida porque se presenta en los humildes, en los más sencillos y no en los más doctos. Pero este doctorado de ver a Dios y experimentar la presencia de Dios en este mundo y su paso por este mundo, hay que irse a escuchar a los sencillos. Y los orgullosos no saben nada de Dios. Y los envanecidos por tantas cosas no saben nada de Dios. Hay que ir a escuchar a la gente sencilla. Y Jesús era un hombre del pueblo sencillo. Seremos capaces de escuchar realmente a la gente sencilla, porque ahí es donde hay más sabiduría sobre Dios. Y Jesús les recuerda a los de su pueblo que algo que causó el rechazo, que fueron los extranjeros, los de fuera del pueblo de Israel, los que mejor respondieron con la fe en Dios. Y les pone dos ejemplos, sacados de los libros históricos. El de la viuda de Sarepta, aquella mujer que no era del pueblo elegido,
y sin embargo fue capaz de compartir en tiempo de hambre. Ella misma estaba pasando hambre con su hijo y compartió con un profeta, con el profeta Elías. Y Naamán, el sirio, que se bañó en el Jordán y fue curado de la lepra. 2 extranjeros. Y un pueblo tan celoso de la elección de Dios como el pueblo de Israel rechazó a Jesús. El resultado fue el rechazo de la palabra de Dios. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Ya se preanuncia aquí el rechazo de la cruz. Jesús fue un judío marginal rechazado por el pueblo. Y aquí ya se anuncia ese final de Jesús, ese rechazo que él iba a vivir. Y es que realmente, hermanos, cuando se anuncia la palabra de Dios y no nuestras opiniones, vendrá el rechazo. La palabra de Dios siempre es rechazada. Cuando nosotros anunciamos lo que la gente quiere oír para hacernos los simpáticos, no tendremos rechazo. Pero cuando anunciemos la palabra de Dios, vendrá el rechazo. Pero también vendrán los frutos de nuestra predicación. Si acertamos a anunciar la palabra de Dios y no nuestras opiniones, vendrá el rechazo. Pero también los frutos. Estos son los signos, los dos signos. La palabra de Dios siempre hay quien la rechaza y siempre hay quien la acepta. Siempre. Cuando acertemos a anunciar palabra de Dios y no nuestra, vendrán los dos signos, el rechazo y también los frutos de todos los que aceptan esa palabra. Hermanos, presentemos al Señor nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, por el Papa Francisco y la Iglesia, para que tu Espíritu Santo ilumine el caminar apostólico y cristiano. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los obispos y sacerdotes, para que aumente en ellos el deseo de entregar sus vidas por aquellos que te necesitan. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, por las personas que sufren la pobreza, en especial en este tiempo de cuarentena, donde aumenta la necesidad de las familias. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por los enfermos, especialmente los de COVID-19, para que tu mano poderosa les bendiga y puedan recuperar sus fuerzas físicas y espirituales. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por Isidora Paz Contreras Carrasco en el día de su cumpleaños. Encomendémosla al cuidado del Señor. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En devoción a Santa Rosa de Lima, pidamos la bendición para Serafina Lora Soncoña y sus hijos. Pidamos también la bendición para la familia Gutiérrez Quisbert, la familia Tola Quisbert, familia Sarabia Campoverde, familia Gutiérrez Zabaleta. Por ellos, para que el Señor les bendiga. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Nuestros hermanos enfermos, Nancy Carmen Gutiérrez Vizcarra, Vilma Lozano Valdés, Onésima Lozano Valdés, Carlos Lozano, Nora Valdés,
para que el Señor les conceda la salud. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y por nuestros difuntos, Ramona Palma, Sara Chacón, Alberto Díaz, Humberto Díaz Chacón, Fabio Olivares, Sonia Grandi López, 2 meses, Gonzalo Pérez Grandi, 8 meses, Alberto Pérez Grandi, 22 años, Blanca Alarcón López, Jaime Pérez Montaño, Alberto Pérez Rocha, Pedro Valeriano Camargo, 1 mes, Ricardo Rosas Tobar, para que el Señor los acoja en la vida eterna. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y escucha, Padre, las oraciones que encomendamos a tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrezco el blanco pan a ti, Señor. Y en él yo te doy mi pobre corazón. Conviértelo en tu cuerpo redentor. Oh Dios, por tu cruz y por mi salvación. Porque no cree el hombre en ti, si tú le das calor. Si hiciste el cielo, el mar y el sol, tan solo por su amor. Yo creo en ti, Señor. Creo en ti, yo creo en ti, Señor, creo en ti. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos santifique, tu bendición salvadora, y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo es el Señor, santo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero,
para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida, y a fin de que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre el Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, y así santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestros obispos Giovanni y Pascual, del orden episcopal
y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo: Ramona Palma, Sara Chacón, Alberto Díaz, Humberto Díaz Chacón, Fabio Olivares, Sonia Grandi López, Gonzalo Pérez Grandi, Alberto Pérez Grandi, Blanca Alarcón López, Jaime Pérez Montaño, Alberto Pérez Rocha, Pedro Valeriano Camargo, Ricardo Rosas Tobar. Y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, que quieres de mí. Señor, tú has sido grande para mí.
siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra vida de cristianos debe ser guiada y fortalecida siempre por la palabra y la presencia del Señor en nosotros. Pidámosle que nos ayude a abrir nuestros corazones para que sea Él quien maneje nuestra vida. Recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, nuestra Eucaristía ha terminado. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús.